Pues vamos a empezar este análisis de mercado. Hoy lo que voy a intentar hacer es daros un poco las pistas que estamos vigilando en este entorno un poco complicado. Enero empieza, fijaros, ¿no? Con esa indefinición, cambio de expectativas y al final pues un mercado que no sabe muy bien qué dirección tomar, ¿no? Como siempre hemos dicho, tenemos que reaccionar a los precios, no dejarnos llevar ni por el miedo ni por tampoco ese digamos, FOMO, ¿no? De perdernos un poco las subidas, sino que vamos a intentar ver cuáles son un poco esos red flags, qué indicadores estoy siguiendo para intentar entender hacia dónde vamos, ¿no? De hecho, yo decía, oye, se trata de un poco de recalibrar, ¿no? De establecer realmente cuáles son las expectativas después de 2 años bursátiles muy buenos, si has estado en, desde luego, pues el activo, ¿no? Que ha sido director, porque si tomamos los 7 magníficos, vemos que sí, que han sido buenos ejercicios, pero fuera de eso realmente hay que ver, ¿no? Pues que no todos los activos, no todas las acciones han subido de forma igual. Como siempre, nada de lo que yo diga es una invitación a la inversión. Acordaros que se trata simplemente de analizar, de un poco dialogar sobre lo que creo que está pasando en el mercado y sobre eso vamos a apoyarnos, ¿no? Como os decía, fijaros, nos encontramos con un cambio de expectativas, sobre todo en los tipos de interés. Estamos viendo la economía norteamericana, hemos visto datos de empleos fuertes, hemos visto cómo ese PIB, ¿no? Al final 2024 pues va a estar cerca de ese 3% y consecuentemente lo que nos hemos visto es que esa economía que está fuerte está generando también ciertas tensiones o más bien está demostrando que la inflación es pegajosa, que no va hacia la zona del 2, sino que más bien está tensionando los 2,5, 2,6. Vamos a ver dato esta semana de inflación, a ver hacia dónde queda. Y eso lo que ha hecho ha sido que los inversores recalibren, reajusten sus expectativas sobre los tipos de interés, con lo cual hemos pasado de 2, 3 bajadas que estaban previstas hace apenas unas semanas a decir que tal vez no hay que bajar más los tipos de interés en Estados Unidos. Como mucho estamos viendo por un poco lo que es esas probabilidades, hacia mitad de año tal vez tengamos una bajada de tipos. ¿Eso qué ha hecho? Pues que al final ese recalibramiento, ¿no? Pues haya llevado a que los tipos a largo, fijaros el 10 años, se sitúan por encima del 4,7%, ¿no? Y que esas expectativas de bajadas de tipos se queden, desde luego, estables. ¿Eso qué genera? Pues hombre, pues genera una incertidumbre, genera una posible si queréis, rotación hacia activos de renta fija en alguna medida, ¿no? Y consecuentemente nos deja con la duda de si estas valoraciones a tipos más altos durante más tiempo están desde luego sobrepasadas, ¿no? Van a ser capaces las empresas, ¿no? Sobre todo las empresas directoras, inteligencia artificial, ¿no? Energía, de seguir dando buenos resultados. Eso es lo que está viendo ahora mismo el mercado, ¿no? De ahí, pues un poco cómo ese tensionamiento en los tipos de interés. Fijaros también que lo que es la inflación, veis que tiende a irse hacia esa zona, ¿no? Que no habíamos visto desde abril de 2024, no tendremos el efecto base además este año y eso ha hecho pues un poco que el mercado diga, oye, yo ahora mismo pues temo, ¿vale? Tengo dudas sobre la inflación, sobre qué va a pasar con el déficit fiscal una vez que la nueva administración esté ya, digamos, en marcha, ¿vale? Y consecuentemente no sé a largo plazo en qué escenario económico me estoy moviendo, ¿no? Y eso pues si lo llevamos a lo que es la prima de riesgo, pues fijaros este aumento, lo veis aquí en el gráfico a la derecha, cómo estamos pidiéndole, desde luego, pues más rentabilidad y en este caso a los bonos, ¿no? Ante esa incertidumbre a la que nos estamos enfrentando. Y eso es lo que ha pasado, es ese cambio de expectativas que, por tanto, la pregunta es, oye, ¿estamos en unos tipos de interés que van a ser normales, ¿no? Volvemos un poco a la normalidad, porque fijaros, este gráfico es muy interesante porque lo que muestra es cuál ha sido la media del tipo a 10 años, ¿no? Desde el 1988. Entonces, fijaros que hemos tenido aquí, pues, algunas décadas, ¿no? Donde los tipos, de luego, habían tendido a bajar, desde el 88 hasta 2022, fijaros cómo bajan esos tipos de interés, ¿no? Y que ahora volvemos a estar un poco en la media. Con lo cual, tal vez
y esa es la cuestión que os quiero al final trasladar, lo que tenemos que empezar a asumir en nuestros modelos de valoración son tipos de interés más cercanos, desde luego, pues no sé si al 5, pero sí al 4, 4,5%, que además quedaría un poco en la media histórica. Entonces, ese es un poco el principal efecto, ¿no? que yo veo que ha impactado o está impactando los mercados. Y por eso decimos, oye, ¿qué tenemos que vigilar, ¿no? Porque si ahora estamos observando pues cómo esa economía en Estados Unidos sigue fuerte, viste, y está del desempleo en el 4,1%, eso implica que no habrá más bajadas de tipos de interés, pues entonces, ¿ante qué tenemos, ante qué estamos? ¿Ante un ajuste por problemas estructurales o un ajuste no normal tras esos 2 años ¿no? de fuerte crecimiento? Aquí sacaba Capital One el otro día un gráfico muy interesante, ¿no? Sobre los ciclos económicos y y qué pasaba en las bolsas, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve es que la fase inicial es la de mayor rentabilidad, cuando estamos pasando de una economía que no crece a una que empieza a esos brotes verdes, empieza a crecer, ¿no? Donde se acelera la actividad económica, aumenta, digamos, las horas trabajadas, vemos cómo se empieza a flexibilizar la política monetaria para buscar esos estímulos. Entonces, en esos momentos iniciales, que serían al principio de la curva, vemos que la renta variable norteamericana, el S&P, ha dado de media un 14,8%. La fase intermedia, donde ya es cuando las empresas más ganan, donde estamos viendo cómo la mejora del empleo es evidente, ¿no? Pues ahí ya, fijaros que se empieza a bajar un poco esas rentabilidades. La fase avanzada se va hasta el 8,9%, que es cuando ya pues hay un endurecimiento en los mercados laborales, hay una contracción de márgenes y cuando la política monetaria, ¿no? empieza como a endurecerse, ¿no? Y luego ya en momentos de recesión vemos como esa caída de la actividad económica, contracción del crédito, aumento del desempleo, genera menos 9,4%, ¿no? Entonces, esto os lo cuento para que veáis que lo que se está recalibrando también es si de repente parecía que estábamos en esa fase avanzada del ciclo, como veis en el gráfico, 2024, pero en vez de irnos a una recesión, parece que estamos volviendo atrás. Parece que estamos volviendo a esa fase intermedia, donde fijaros que tenemos los márgenes de beneficios, ¿no? Pues lo hemos visto como el año pasado pues ha sido brutal gracias a esa inteligencia artificial, donde vemos que la tasa de empleo, fijaros, 4,1%, ¿no? Entonces, eso lo que nos hace dudar es si estamos yendo como para atrás, ¿no? Por eso ese gráfico me parecía pues muy interesante de cara a qué, a que nos dé esos parámetros que tenemos que vigilar y el primero de ellos son los beneficios. ¿Por qué? Porque lo que estamos ahora mismo diciendo en ese entorno macro de tipos altos durante más tiempo, con una inflación que está controlada pero que no está en los niveles del 2%. Entonces, si yo tengo que hacer una valoración que no es más que actualizar flujos de caja a los tipos de interés que ya más o menos los veo, lo que tengo que ver es cuáles son los flujos de caja, cuáles son los beneficios. Por eso, la temporada de resultados en la que entramos me parece que es clave. Y esa va a ser la que nos va a definir, junto con, desde luego, otras variables, pero sí que lo que nos va a dar es esa pista de si estamos ya en esa fase avanzada del ciclo y, consecuentemente, tenemos que empezar a buscar, si queréis, activos más seguros, si queréis, si tenemos que empezar a reducir volatilidad en las carteras. O es como yo lo planteo, ¿no? Y aquí sacaba yo, dentro del feed de Toro, mi usuario es xmorinaj, ¿no? Un poco lo que yo decía, oye, vale, ¿cuál puede ser? Y esta es una de las primeras claves que os dejo. ¿Cuál puede ser uno de los parámetros, ¿vale? Que me diga si estamos ante una señal de crecientes temores económicos, ¿vale? Es decir, ojo, porque esa fase del ciclo que era tardía, pero que parece que vuelve atrás, a ver si se me va a enfriar esto y consecuentemente me va a dar un salto directamente hacia un temor de menor crecimiento económico, ¿vale? Y después, del otro lado, lo que yo decía es, oye, o esto responde más bien a un ajuste normal
¿no? Tras 2 años, fijaros, ¿no? 2023, 2024, donde hemos visto pues esos crecimientos de rentabilidades de los índices del S&P. Entonces, uno de los indicadores que me parece clave es el que os pongo en pantalla, que son los diferenciales de crédito. Si pensamos que realmente hay un deterioro económico, que las empresas lo van a hacer mal, que se va a consumir menos, que va a haber más impagos, lo primero que veremos será cómo esos diferenciales no van a subir. ¿Por qué? Porque tú a esas empresas que tienen más riesgo, que lo pueden hacer peor, les vas a pedir más rentabilidad. Entonces, esa pista me parece que es clave y por eso os la dejo. ¿Y qué está pasando? Pues que de momento aquí no se altera nada. Es verdad que el VIX ha subido, es verdad que tenemos ciertos indicadores que están indicando pues esos temores, pero que yo creo que obedecen de momento, y es mi impresión, vosotros hacer vuestro propio análisis, a un ajuste normal. Con lo cual, quedaros lo que son los diferenciales de crédito para como uno de esos posibles, esos red flags que cuando esto, digamos, cambie, ¿vale? Pues desde luego van a subir y ahí yo diré, ostras, ahora ya ese ajuste ya no es tanto una corrección normal en el ciclo, rotación, sino que es porque hay un cambio económico de fondo, ¿vale? Con lo cual, segunda pata, los resultados empresariales. Es lo que tenemos que ver, si se cumplen o no expectativas y qué nos dicen de cara al ejercicio 2025. Fijaros, se espera que el crecimiento interanual medio del S&P sea del 8%. Es decir, que ese es el dato que si nos quedamos muy por debajo va a generar esas tensiones porque en ese descuento a tipos más altos ya ponemos flujos de caja más bajos. Y uno de los miedos que existen es si no se han adelantado beneficios futuros a estos movimientos actuales, ¿no? Es decir, si hemos metido ya los resultados de 2025, de 2026 y por eso suben tanto, han subido tanto, ¿no? Ciertas acciones, ¿no? Obviamente, sectores líderes, tecnología, fijaros, en tecnología se espera un 18%, en servicios de comunicación un 19%, ¿vale? El sector energético es el que enfrenta caídas significativas, ¿vale? Con lo cual vamos a ver pues un poco cuál es el impacto de la fortaleza del dólar y después, muy importante ver qué pasa con las ventas. Entonces, fijaros, el dólar que se vaya a la paridad, que ya estamos ahí, ¿vale? Pues eso afecta al ingreso de las empresas norteamericanas, de los magníficos siete. ¿Por qué? Porque el 30% de las ventas del S&P son internacionales, con lo cual un dólar fuerte es malo para su cifra de negocio. Con lo cual, cuidado con eso, vamos a ver también qué pasa con las ventas, ¿vale? Y luego también, fijaros que estamos ahora ante un cambio de administración y lo que estamos viendo es que si tenemos un cambio en tarifas, ¿vale? Y ciertos cambios fiscales, un 5% de aumento en tarifas puede reducir el beneficio por acción entre un 1 y un 2%. Con lo cual, mucho ojo con eso, porque al final vamos a esas valoraciones y vamos a esos, digamos, red flags que os decía. ¿Vale? Como conclusión, pues fijaros en los sectores tecnología y servicios de comunicación, ¿vale? Vamos a ver qué pasa al final con el cambio de administración y qué hace o no Trump sobre las tarifas y si entramos en una guerra comercial y en qué medida, ¿vale? Vamos a ver, también es verdad que si se reducen luego los impuestos, eso también tiene un beneficio sobre, digamos, esos resultados de las empresas, ¿vale? Al final, si pagas menos impuestos, aunque vendas un poco menos, puedes compensarlo. Hay que ver un poco esos números, ¿no? Yo creo que hay que buscar oportunidades en empresas con ingresos diversificados, hay que volver a fundamentos sólidos, nada de empresas que vayan a generar caja, empresas que ya la generen, ¿vale? Entonces, eso, pues volver un poco a esos activos de calidad, ¿no? Creo que es importante, con balances sólidos, que estén pagando dividendo, aunque el dividendo sabéis que sale de la caja, pero bueno, eso da una fortaleza, da, o si queréis, pues una imagen, mejor dicho, de esa fortaleza. Todo lo que es infraestructura creo que puede ser bueno, ¿vale? Y buscar, pues yo creo que también ya renta fija incrementando un poco la duración. Los tipos tampoco se pueden ir o sea una catástrofe que se fueran por encima del
5% al 10 años, con lo cual ahí podemos ver un poco esas oportunidades, ¿no? También fijaros, es interesante ver cómo la correlación por región está disminuyendo, es decir, que no lo hace bien Europa y lo hace bien Estados Unidos. De hecho, fijaros que Europa pues sigue todavía rezagada, ¿no? Con lo cual, si queréis, ¿no? Pues tres ideas finales, ¿no? Con las implicaciones, diríamos que si la inflación y los tipos de interés al final siguen altos, ¿vale? Y volátiles de forma estructural, pues lo que vemos es que el coste de capital tiene un peso decisivo, obviamente, ¿vale? Vemos que si hay más intervencionismo político, ¿vale? Y sigue esa descorrelación, esa dispersión entre los mercados, pues diversificar será más importante que nunca, ¿vale? Con lo cual, la idea en 2025 de que sigáis diversificando, renta fija incluida, ¿vale? Es una de de los parámetros que yo consideraría. Y después vamos a seguir muy de cerca ese crecimiento económico global, esos resultados empresariales, ¿vale? ¿Para qué? Porque es lo que va a marcar un poco la diferencia, ¿vale? Del lado, si queréis, de criptoactivos, también fijaros, tenemos pues Bitcoin, esa zona de consolidación entre los 90.000 y los 100.000 dólares. Interesante, ¿no? Pues que veáis que todavía el 70% está en manos de individuales. Ahora se habla mucho de reserva estratégica, se habla mucho de si las empresas lo están incorporando en sus balances, pero todavía pues tenemos que el 70%, ¿vale? Está en manos de, si queréis, los individuales, ¿vale? Por eso yo digo que cuando hay una caída del mercado de renta variable, el inversor pasa a un risk-off y vende todo. Y lo primero que vende es lo que más volatilidad tiene, es decir, Bitcoin. Entonces, no olvidemos que si el 70% lo tenemos los retailers y estos al final están actuando por ese miedo y esa euforia, cuando salen del Nasdaq, cuando venden sus Nvidias, porque están asustados, venden sus cripto. Y así va a ser, ¿vale? Con lo cual, ojo por eso, y por eso hay estas correcciones que están, fijaros, muy pegaditas a lo que hace Nvidia, a lo que hace el Nasdaq, ¿vale? Eso va a seguir siendo así. ¿Qué tenemos ahora que ver con la llegada de Trump a la administración? Pues bueno, vamos a ver si se crea o no esa reserva estratégica, vamos a ver si los bancos, ¿no? O mejor dicho, si se va a facilitar el acceso de empresas criptos a servicios bancarios, ¿vale? Con lo cual va a haber ahí una integración, yo creo que general para todo el sistema. Si los bancos aquí en España, en Europa, se meten a vender, a promocionar, a incorporar en las carteras, pues activos criptos, ¿vale? Vamos a ver qué pasa pues, con todas las medidas para fomentar el crecimiento. Vamos a ver esa regulación y bueno, y yo creo que todo eso ha generado desde luego un sentimiento positivo muy de fondo. Lo malo de todo esto es que estamos todos en el mismo lado y esa parte no me gusta, ¿no? Tanto ahora en sentimiento negativo con el S&P, con el Nasdaq, como en cripto, pues con esa reserva, con ese cambio, como un poco Estados Unidos parece que abraza a cripto, ¿no? Y eso pues puede al final facilitar un poco toda esa nueva subida. De momento, zona 90.000 es la zona clave. Cuidado porque si se pierde, dejarle siempre un filtro. Si se pierde esa referencia, 88.000, precios por debajo de 88.000 pueden llevarnos a los máximos anteriores por allá por la zona 70.000-75.000. ¿Vale? Dicho esto, para acabar, ¿no? Pues he cogido esto ahora de Twitter, ¿no? Que decía, oye, hay una leyenda japonesa, ¿no? Que dice que si te equivocas de tren, ¿vale? Bajarse en la siguiente estación, pues te genera menos riesgo que si te dejas avanzar y te bajas más tarde, ¿vale? Simplemente os lo digo porque los riesgos se gestionan siempre en mercados, estemos en un momento u otro, en un momento de euforia, en un momento de pánico. Tenéis más información en la Academia de Toro, tenéis también en mi feed, pues desde luego, pues mucha más documentación de todo lo que estamos hablando y voy sacando todos los insights. Y como os decía, hacer vuestro propio análisis, hacer vuestra propia gestión de la cartera. Y yo os he querido dejar simplemente aquí pues unas pistas de aquello que creo que es importante de cara a este 2025. Hasta la próxima.